El domingo 24 de julio, los frenteamplistas eligen presidente. La instancia llega en un momento de baja militancia y de descontento de buena parte de los votantes del partido de gobierno, según lo indican distintos sondeos y según han percibido también los propios candidatos. Una de las incógnitas es cuántas personas concurrirán a votar, sobre todo en comparación con las instancias anteriores. Otra, si fue una buena idea, que el plenario nacional habilitara 4 postulantes, que son José Bayardi, Javier Miranda, Alejandro Sánchez y Roberto Conde. Ya conversamos en perspectiva con 2 de ellos, Miranda y Sánchez. Hoy damos paso a la tercera entrevista. El diálogo, a partir de este momento, es con el doctor José Bayardi, que se presenta con el respaldo de su sector, la vertiente artiguista. Doctor Bayardi, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano. Lo encontramos de recorrida en San José, ¿puede ser? Estamos en San José, sí, efectivamente. Estamos en la capital de Maragata. ¿Y ayer por dónde estuvo? Bueno, ayer fue un día bastante, en términos generales, yo diría que intenso. Arrancamos el domingo de noche en Piriápolis y estuvimos durante todo el día en Ciudad de Maldonado, en la capital del departamento, cubriendo medios y reuniones y contactos con los y las frenteamplistas. Justamente, esos datos que acaba de dar me permiten preguntarle cómo está desarrollando su campaña en estos días. ¿Qué tipo de campaña es? Bueno, nosotros es más una campaña de contacto. Es una campaña de contacto las que hacemos, por un lado los 4 juntos y por el otro lado las que hacemos individualmente, ¿no? O sea, lo que yo llamo la primera línea de contacto, la primer círculo de los y las frenteamplistas, y la motivación principal es poder intercambiar con los y las compañeras todo lo que tiene que ver con la situación interna del frente, ¿no? Para asumir un poco los desafíos que están planteados. ¿En qué se diferencia de una campaña electoral nacional? Bueno, la campaña electoral nacional es una convocatoria abierta que va más allá de los frenteamplistas, ¿no? Que va dirigida a los ciudadanos en general. ¿Pero qué tipo de actividades están haciendo ustedes? A eso voy. No, nosotros estamos haciendo particularmente, en eso puede no diferenciarse mucho en lo que tiene que ver con hacer medios de comunicación masivos para poder llegar a la mayor cantidad del público objetivo, ¿no? En las nacionales es la totalidad de la población y en estas es aquellos adherentes del Frente Amplio o simpatizantes del Frente Amplio, y luego lo que tiene que ver con actividades que no serían tanto los actos de campaña que uno puede ver cuando está en campaña nacional, sino reuniones más o menos ampliadas en las que podamos tener niveles de intercambio, ¿no? En el acto se intercambia menos, ¿no? O no se intercambia directamente. Y entonces son reuniones chicas, ¿cuántas personas? Depende, en algunos lados son reuniones más pequeñas, depende de las localidades, y en otras son reuniones con 40, 50 compañeros que participan de lo que es lo que yo llamo el primer círculo en cada uno de los lados, ¿no? ¿Y qué ambiente ha encontrado en síntesis? Bueno, yo creo que era un ambiente, esta campaña era una campaña que iba a ser para 2 meses y terminó siendo una campaña para 4, ¿no? Cuando arrancamos era una situación mucho más fría desde el punto de vista de lo que yo llamo ese primer círculo. Ahora ha ido creciendo un poco, se ha generado un factor, en fin, un poco más de motivacional respecto a la campaña, pero objetivamente todavía nos quedan estos días para plantear, y mi objetivo es plantearles a los frenteamplistas cuáles son los desafíos que como fuerza política tenemos, ¿no? Por eso, ¿y el ambiente? Se lo pregunto porque tanto usted como los otros candidatos que en estos últimos meses justamente están en contacto diario con militantes, con votantes frenteamplistas, han coincidido que notan descontento a nivel de las bases. Por otro lado tenemos la baja en la aprobación de la gestión del gobierno en las encuestas, también la baja en la intención de voto. Entonces, ¿qué diagnóstico ha ido haciendo usted de esa situación? A ver, que hay una situación. Nosotros teníamos una vara muy alta con respecto al tema de la participación en la elección del 2012, ¿no? Extremadamente alta, en mi opinión, porque habían participado 170.000 personas. Ya había bajado un poco con respecto al 2006, pero 170.000 personas es casi el 5% de un padrón electoral, ¿no? En 2006, cuando se hicieron por primera vez estas elecciones, votaron 222.800 personas. 220.000.
Ahora habían participado 172.000 en la última del 2012. Cuando se eligió a Mónica Xavier como presidenta. Exactamente, ya ahí había habido un descenso. Obvio que ahora hay una situación en la que, bueno, usted planteaba algunos de los temas que están ahí, situaciones que eventualmente son de descontento, situación de desgaste en lo que tiene que ver con el ejercicio del gobierno, ¿no? Que hay que tomarlo presente como un dato de la realidad, y yo creo que esto además reconoce algunas situaciones en las que el Frente había caído, o sea, algunas situaciones de falta de participación, algunas situaciones que tienen que ver con la falta de discusión política al interior del Frente Amplio, y hay objetivos en los cuales hoy, en una situación de lo que yo llamo el desafío, que es una situación distinta para el país de hace 2 años atrás, no ya de hace 4, ni siquiera hace 8, hay una situación en la que el motivo principal del diálogo que yo desarrollo con los Frente Amplistas es entender que acá hay un desafío distinto al que puede haber estado planteado antes, porque la situación cambió. Por primera vez le toca al Frente Amplio gobernar en un momento económico de enfriamiento, por no decir de riesgo de recesión. Bueno, por el momento estamos en una situación de enfriamiento, es una crisis que a nivel global empezó en el año 2008, que a nivel regional está impactando fuertemente y que tiene un doble componente, que es que a nivel regional hay una situación de crisis económica y hay una situación de crisis política. Ergo, pensar que eso no va a repercutir en Uruguay, en fin, no es de recibo, y esto implica posicionar a el Frente Amplio como partido político en una situación que es cualitativamente distinta, que desde el punto de vista económico es negativa, y que el desafío implica para el Frente Amplio, en fin, demostrar que se puede tener la capacidad de, en una situación de crisis, no perder los avances conquistados y seguir planteando algunas de las metas que podíamos tener desde el punto de vista programático en la propuesta hecha en el 2014, ¿no? Sí, por lo que estoy viendo, entonces, esto del malestar es muy variado, ¿no? Porque reúne distintas formas de descontento. Por un lado, no sé, estuve anotando, por un lado hay críticas a la estructura del Frente Amplio que no sería representativa de la masa de votantes de esa fuerza política. Por otro lado, aparece bronca por la mala gestión en algunos sectores del gobierno. El caso ANCAP, de algún modo, es el emblemático, pero también hay disconformidad o insatisfacción con lo que se ha hecho en materia de educación, por citar otro terreno, ¿no? Por otra parte está el reclamo de giro a la izquierda, que también existe. Y por último, ahora, a partir de lo que usted mencionaba, digamos, contrariedad por algunas medidas que el gobierno está impulsando en materia económica, por ejemplo, el ajuste. Es un cóctel, ¿no? Y cada uno de estos puntos, a su vez, tiene frente amplistas diferentes llevándolos adelante, ¿no? De acuerdo, a ver, el malestar se compone de multiplicidad de evaluaciones o de situaciones, ¿no? Como usted lo anunciaba, cualquiera de los puntos que se planteaba, en mi opinión, tiene lo primero un denominador común, ¿no? Que es que hemos perdido la capacidad de discutir de política, hemos perdido la capacidad de hacer síntesis para hacer la lectura de cada una de esas realidades y poder presentarlas ante la opinión pública, ¿no? O sea, usted mismo ha sido crítico con el Frente Amplio, usted ha dicho, un poco como lo venía planteando recién, esta es una frase suya, el Frente Amplio no está a la altura de las circunstancias que el país está viviendo. Exacto, yo creo que efectivamente no está a la altura como fuerza política, estamos hablando, ¿no? Yo creo que el Uruguay es una democracia de partidos, los partidos, no hay país con democracia de partidos que pueda considerarse una democracia fuerte si tiene partidos débiles, ¿no? ¿Qué hacen el resto de los partidos? Es un problema del resto de los partidos. Yo me preocupo por el Frente Amplio y creo que el Frente Amplio tiene que asumir las debilidades, tiene que corregir esas debilidades para estar a la altura de la circunstancia como partido político, ¿no? En los puntos que usted planteaba, que yo creo que son lógicos, son ciertos, y es efectivamente así, cómo se compone el malestar, se compone de un conjunto de situaciones y de lecturas que los Frente Amplistas hacen, ha faltado una posición del Frente Amplio como colectivo, y eso ha faltado porque en realidad no discutimos internamente, no hacemos síntesis internamente y no nos paramos ante la opinión pública con una posición consensuada internamente, independientemente de que entiendo que cometemos, el Frente Amplio, estoy hablando, e incluso el gobierno, errores de comunicación hacia la ciudadanía, ¿no? Así que usted también es un desencantado
No, yo no soy un desencantado, yo soy un militante de chiquito, que voy a morir siendo un militante, y en realidad no me desencanto, en realidad trato de enfrentar las adversidades con firmeza y reafirmando la militancia, ¿no? Y si hay que plantearse críticas, yo he tenido responsabilidades en el frente de las más diversas, desde la militancia que entré en el comité base, pasando por las institucionales que tuve en el poder legislativo, las institucionales en el gobierno, y en realidad no me desencanto, lo que trabajo para corregir lo que tienen que ser los errores que el Frente Amplio tiene que corregir, ¿no? ¿La votación del domingo 24 podría terminar siendo una especie de plebiscito sobre la gestión del gobierno? No. Búsqueda titulaba el jueves pasado, el oficialismo teme sufrir un castigo en estos comicios. A ver, nosotros tuvimos en el año 2006 220.000, ¿no? En el año 2012 172.000, hubo un descenso, ¿no? Vuelvo a repetir, las vallas esas son altísimas para cualquier partido político en el mundo que realice una interna no obligatoria para elegir sus autoridades, ¿no? Entendámonos. Y, sin embargo, del 2006 en adelante seguimos contando con el respaldo de la ciudadanía hasta el momento actual. Lo que yo creo es que el partido político tiene una obligación de trabajar hacia la ciudadanía. La ciudadanía no hace, ¿para qué sirve un partido político? Sirve para intermediar entre las demandas de la sociedad, dar la respuesta a las demandas de la sociedad y del Estado expresado en lo que es la conducción política de un gobierno, ¿no? Si este partido, o cualquier partido, vamos a ponerlo, el Frente Amplio estoy hablando, pero cualquier partido no se posiciona bien en el escenario político, maneja mal los elementos de comunicación, es errático desde el punto de vista de lo que transmite hacia afuera, porque uno transmite una cosa, el otro transmite otra, muchas veces se discute más externamente que lo que se discute internamente, bueno, la coherencia del partido empieza a tambalear y esto genera desconcierto y desánimo a nivel de los y las frente amplistas, ¿no? Y una reacción posible es no votar, no ir a votar. ¿Cómo maneja usted ese escenario? ¿Qué argumentos? ¿Por qué es importante que los frente amplistas concurran a votar el 24 de julio? A ver, yo creo que si uno los malestares los manifiesta encerrándose en sí mismo, después tiene un problema grave, ¿no? Porque no sale de ese malestar. Los malestares hay que canalizarlos a través de encontrar los mecanismos que corrijan aquellas cosas que se puede entender que están mal, punto uno. Punto dos, porque si uno se queda en su casa, puede que haya otros que no se queden en sus casas y a la hora de decidir o a la hora de tomar decisiones, siempre va a haber alguien que decida. Así sea uno solo que esté y que tenga la potestad, va a decidir. Por lo cual yo creo que lo que hay que hacer es plantearnos la necesidad de revertir el estado en el que se encuentra el Frente Amplio desde el punto de vista de asumir sus responsabilidades y en esa reversión asumir todos que la mejor manera de revertir esta situación es participando, porque la no participación implica de alguna manera entregar el proceso de decisión a otros. Puede cualquiera entender lo que está legítimo, entrega el proceso de decisión a otros, pero yo creo que entregar el proceso de decisión a otros por no participar es de alguna manera una forma de hacer concesiones que después no van a revertir su estado de mal humor si no se corrige en una dirección determinada, ¿no? Así que esto es una decisión, obvio que nadie está obligado de hacerlo, pero creo que quien canalice sus malestares o disgustos no participando, vuelvo a repetir, lo que hace es entregar, no aportar a cambiar nada y entregar las decisiones a otros, ¿no? Antes de la pausa, doctor Bayardi, dos comentarios que llegan desde la audiencia. Dice Carmen de Aguas Dulces: no hay descontento entre los frente amplistas, hay desilusión y hartazgo. ¿Cómo le suena ese otro término? Bueno, si bien suena fuerte en términos de alcance que puede tener la palabra hartazgo, vuelvo a repetir, yo creo que es un problema de cómo encamina uno su estado de ánimo en relación a la fuerza política y a lo que la fuerza política tiene por delante. Y después, otro pregunta desde la ignorancia: ¿no se puede aplicar el voto electrónico para votar a las autoridades de un partido? Sí, se podría. En realidad deberíamos aprovechar mucho más los elementos tecnológicos para ampliar los niveles de participación, no solo en lo que tiene que ver con la votación, sino en lo que tiene que ver con otras formas de participación, pero todavía no está instrumentado como tal, ¿no? Deberíamos aprobar también hasta el voto electrónico en la elección nacional, ¿no? O sea que... Creo que el oyente apunta a que de esa forma seguramente se facilitaría y hasta se lograría una mayor votación, ¿no? Sí, es probable. Yo creo que hay que aprovechar todo lo que
la ciencia y la tecnología nos pone al alcance hoy desde el punto de vista comunicacional, y no es algo que de alguna manera sea equivocado lo que dice el oyente, lo que de todos modos habría que tener un registro bien estipulado para certificar después y dar garantías del proceso de votación, y no lo tenemos, vuelvo a repetir, ni a nivel nacional ni a nivel del Frente Instrumentado, pero en realidad hay que pensar de futuro sí en esa posibilidad, sin duda. Enseguida, en la segunda parte, hablaremos de qué significaría José Bayardi, presidente del Frente Amplio. El otro domingo, 24 de julio, tendrán lugar los comicios internos del Frente Amplio para designar al presidente de la fuerza política, al plenario nacional, los presidentes de las departamentales y también los miembros de los plenarios departamentales. Con ese motivo es que hoy estamos conversando con uno de los 4 candidatos a presidente, el doctor José Bayardi. Doctor Bayardi, los comentarios en la interna dicen que la competencia ha ido polarizándose entre Javier Miranda y Alejandro Sánchez. ¿Cómo se siente usted en un contexto así? Yo oía un análisis que salió, creo que fue el domingo o el sábado, que salió en el diario País, ¿no? Y que Botinelli reprodujo. En realidad estamos hablando de comentarios, ¿no? Y si uno ve los comentarios, en realidad no estamos hablando de ningún análisis científico metodológico que yo haya visto respecto a eso, punto primero. O sea, los comentarios pueden ser que uno pone de un lado los alineamientos que tiene un candidato o pone del otro los alineamientos que tiene otro en cuanto al respaldo de sectores, ¿no? Ahora, recordemos que esto es una elección en la que en realidad se puede votar independientemente de los sectores. Hay una votación que va al presidente a una hoja que no es hoja de votación, es una hoja por que usted elige presidente, y después sí las listas de cada uno de los sectores, y después marca los delegados que entienden representación de las bases, ¿no? O sea que los grados de independencia están consolidados, y esos comentarios creo que se desprenden del análisis de los respaldos que se pueden estar teniendo como sectores. Ahora, acá estamos eligiendo en lo que tiene que ver con las presidencias nacionales y las presidencias departamentales a compañeros o compañeras a las cuales se le va a delegar la responsabilidad de la presidencia. Así que lo tomo como eso, ¿no? Como comentarios. En el caso suyo, respaldo institucional usted tiene solo de su propio grupo político, la vertiente artiguista. ¿Por qué se decidió seguir adelante? Y tenemos compañeros de Izquierda Abierta también que están respaldando, y se sigue adelante porque en el proceso en el que estábamos conversando respecto a la definición de nombres que no aparecían, hubo compañeros en representación de delegados de base de la actual estructura que plantearon a nuestra organización, no a mí, sino a nuestra organización, a otros compañeros de la organización, poner mi nombre a consideración porque entendían que podía cumplir el perfil de asumir esa responsabilidad en este contexto histórico, ¿no? Y en ese sentido, en la medida en que desde el sector habíamos apostado a que hubiera un nombre que planteara consensos entre los sectores, diríamos, mayoritarios, y nosotros lo podíamos haber acompañado si hubiera habido un nombre de consenso entre los sectores mayoritarios, y ese nombre no apareció. No estamos hablando de candidatura única, estamos hablando de nombre de consenso entre los sectores mayoritarios. Y en la medida en que ese nombre no apareció y se le ¿A qué alude con sectores mayoritarios? ¿Al mujiquismo y al astorismo o una cosa así? Digo, Emiliano, que la categoría ismo tiene muchos significados, ¿no? Sí. No, por eso, pero ¿a qué alude con sectores mayoritarios? Está bien, a los sectores que pueden haber alineado atrás de Mujica o atrás de Astori en determinados contextos del devenir pasado inmediato, ¿no? Y en ese sentido, en la medida en que no pudo haber acuerdo en eso, se decidió mantener el nombre, porque hay compañeros de mi sector y compañeros de la estructura que pensaban que puedo cumplir el perfil de, de estar a la altura de las circunstancias en esa responsabilidad en este contexto histórico del Frente, ¿no? Y entonces, ¿para qué quiere ser usted presidente del Frente Amplio? Bueno, yo creo que a esta altura de un acumulado interno en la vida del Frente, en la que creo que conozco la estructura y que creo que conozco las distintas instancias de la estructura, tanto en lo que tiene que ver con la militancia como en lo que tiene que ver con las representaciones que el Frente Amplio tiene a nivel institucional, sean los legislativos e incluso en el propio desempeño de las actividades de gobierno. Creo que puedo estar aportando con el objetivo de corregir las debilidades que tenemos como partido político, debilidades en cuanto a abrir canales de participación, en cuanto a trabajar para que se siga construyendo y consolidando
lo que yo creo que es lo más importante en un proceso de transformación es que ese bloque político y social de los cambios, que se puedan integrar al proceso de discusión nuevas sensibilidades que la sociedad tiene, no solo en cuanto a reivindicaciones puntuales en materia de derechos, en materia medioambiental, sino también etarias, que tenemos también dificultades para la integración de ese sector generacional. ¿Y para qué? Para que se encamine, en primer lugar, algunos aspectos fundacionales del Frente. Aspectos fundacionales. ¿Usted vuelve al año 71? Fundacionales, aspectos fundacionales. ¿Cuáles? ¿Cuál es? La voluntad política, en primer lugar, de acordar colectivamente para la acción política de cara a la sociedad. Esto es una cuestión que tiene que estar presente siempre, porque como toda asociación es un problema de voluntad, lo que nos trajo hasta acá es la voluntad política de caminar juntos, y eso implica, en primer lugar, cualquier proceso de discusión, darlo internamente, a nadie le va a estar impedido que pueda manifestar luego cuál ha sido su punto de vista en un proceso de resolución que termine tomando una posición que permita hacer parar al Frente Amplio de cara a la sociedad. Porque cuando las voces son disonantes a la hora de explicar un fenómeno, lo único que se genera es el debilitamiento por pérdida de la consistencia que un partido político tiene, ¿no? Y yo creo que esto hay que revertirlo y hay que cambiarlo urgentemente, o sea, volver a la fuente, ¿no? Pero eso quiere decir, como, a ver, estoy buscando el término, eso quiere decir, relegar, encerrar la discrepancia. No, lo dije en la explicación, cualquiera puede manifestar externamente sus fundamentos, pero luego de que haya sometido colectivamente al proceso de discusión interna que permita que el partido Frente Amplio como partido tenga, ante distintas situaciones que se plantean en la sociedad, una voz como partido, ¿no? Después cualquiera puede, y a nadie le va a estar coartada la libertad, de expresarlo externamente, ¿no? Lo que ha sucedido en los últimos tiempos, no ya de última hora, sino de hace un buen rato, es que cualquiera sale. Yo sé que los medios de comunicación hoy tienen una difusión enormemente mayor que la que se tuvo en las etapas fundacionales, pero cualquiera tiene más interés en salir a marcar perfil afuera que en someter la discusión a consideración de los compañeros adentro como primera instancia de voluntad colectiva de acuerdo, ¿no? ¿Usted coincide con lo que dijo ayer Pablo Ferreri, el subsecretario de Economía, en un acto del Nuevo Espacio? Dijo que la coalición necesita cambiar para que, entre otras cosas, se deje de ejercer oposición y ponga el esfuerzo en empujar al gobierno. A ver, el partido político, puedo considerar una parte, el partido político tiene algunas responsabilidades. Una responsabilidad es defender a su gobierno, o sea, defender la gestión de gobierno, sea esta nacional o sea departamental. También tiene otra misión, que es, en la medida que intermedia, dado su grado de inserción con la sociedad, poder transmitirle a su gobierno aquellas cosas que considere que están mal. Para las dos cosas estas, para ambas, para defender al gobierno o para plantearle al gobierno que entiende que puede haber discrepancias o que entiende que una cosa se está haciendo mal, necesita un partido político con mucha vida interna, muy legitimado desde el punto de vista de los niveles de participación de los y las frente amplistas a su interior, y muy fortalecido desde el punto de vista de la construcción colectiva de las posiciones del partido, ¿no? Este es un punto clave, crítico, sobre todo en esta época en la que el Frente Amplio está ejerciendo el gobierno, ¿no? ¿Cómo es la relación entre el partido y el gobierno? Ferreri entiende que el Frente Amplio termina tironeando en vez de empujar. No es bueno el tironeo entre compañeros. Sí, yo creo que no es bueno, pero vuelvo a repetir, mi alcance es el alcance de las dos funciones que tiene que cumplir el partido, ¿no? El gobierno y aquellos compañeros que tienen la responsabilidad de gobernar porque se las dio el partido político merecen todo el respaldo del partido. Ahora bien, también el partido tiene una responsabilidad, que es poder intercambiar con el gobierno y con los compañeros frontalmente los fundamentos políticos que puedan determinar que algo está mal. Pero ¿cómo se combate esa sensación que ha quedado tantas veces de un gobierno en disputa? Se ha hablado de ello en términos económicos, pero no solo en materia económica, ¿no? Yo no comparto mucho lo de gobierno en disputa, vuelvo a repetir, creo que sí comparto las dos definiciones que yo di de cuál es el papel del partido, y para esto tiene que haber una interrelación de ida y vuelta muy firme
y el partido tiene que estar muy legitimado para que pueda cumplir su papel, ¿no? Por lo cual tiene que revertir muchas de sus situaciones internas. Uy, a eso iba con la pregunta siguiente, en cuanto a su estructura, en cuanto a su funcionamiento, ¿qué cambios concibe usted o qué cambios va a impulsar? Yo creo que hay que ampliar todos los niveles de participación posible, obviamente la estructura territorial y el carácter de estructura territorial y el carácter de movimiento, además del de coalición, nos ha permitido venir de 45 años hasta acá. Somos la única coalición en el mundo que conozco que ha supervivido este momento. O sea, la integración de los y las Frente Amplistas a estructuras comunes creo que se debe potenciar y mantener. Creo que se deben desarrollar estructuras de comités funcionales que supimos tener en el pasado. Creo que hay que dar espacio también a que haya procesos de discusión que hoy la tecnología permite llevar a través de las redes virtuales, ¿no? Con la condición de que sea un Frente Amplista que esté afiliado, que discuta y que sepamos quién es el que discute tras un sobrenombre igual en las redes, que tenga una acción política de difusión del trabajo del partido hacia afuera y que en instancias presenciales, para participar en colectivos de discusión, pueda tener instancias presenciales donde defina qué posición lleva aquellos compañeros o compañeras que se deleguen, ¿no? O sea, todos los niveles de participación posible tienen que estar abiertas para canalizar, o sea, la energía o la fuerza o los disgustos, si se quiere, que los Frente Amplistas puedan tener y manifestar, ¿no? Dice uno de los oyentes, para los militantes del Frente Amplio no hay dónde discutir en serio y mucho menos dónde incidir. Eso lo plantea Luis. Lo comparto totalmente. Por lo cual hay que abrir todos los canales de participación para que se pueda discutir e incidir en el proceso de decisiones, ¿no? Usted tiene 60 años, es 61, es médico de profesión, sí. Ha ocupado distintos cargos de gobierno, aludió a ellos hace un rato, sí. fue diputado, fue subsecretario de Defensa Nacional, fue ministro de Defensa Nacional, fue ministro de Trabajo y Seguridad Social. Por otro lado, hoy es el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio. Entonces, con ese perfil, con esa experiencia a cuestas, ¿cómo ejercería el cargo de presidente? Yo creo que no solo yo, aquel que sea elegido presidente tiene una función principalísima, que es tratar de consolidar el liderazgo suficiente interno para poder construir de la forma más extendida posible la dirección colectiva del Frente Amplio, ¿no? En última instancia, a ver, es el sillón de Pedro ¿no? El sillón de Pedro en el sentido simbólico, ¿no? El sillón de Líber. Exactamente, el sillón de Líber. Pero en sentido simbólico, ¿no? Tuvo la enorme capacidad en más de una circunstancia de poder conducir el Frente Amplio y logrando niveles importantes, no solo de la elección de su figura, sino de construcción colectiva. Y cuando se complicó, no tuvo ningún problema en apelar a los y las Frente Amplistas para que dirimieran los problemas que podía tener planteados. Y esa es una enseñanza que deberíamos tener todos presentes los que aspiráramos a la presidencia del Frente en este contexto, ¿no? Y para terminar, y teniendo en cuenta justamente que usted está en la Comisión de Asuntos Internacionales, sí. Para complementar lo que veníamos hablando a propósito de relación partido-gobierno, le pongo un caso concreto. Los movimientos que ha ido dando el gobierno dentro del Mercosur en esta discusión sobre si Venezuela debe asumir o no la presidencia pro tempore. ¿Cómo lo observa? ¿En qué medida responde o no responde a lo que los Frente Amplistas, al partido Frente Amplio, tiene como posición en esa materia? Yo lo comparto totalmente. Hoy en Venezuela hay, no hoy, una crisis política, ¿no? No hay una crisis de institucionalidad. Terminaron de llevar adelante elecciones, esas elecciones consolidó una mayoría de la oposición. Hay enfrentamiento entre la oposición y el oficialismo, ¿no? La oposición llegó a la presidencia de la Asamblea General y dijo que iba a sacar al presidente en 6 meses. Quiere decir que hay una situación de crisis política, pero no hay una situación de quiebre de la institucionalidad, por lo cual reafirmo, comparto, apoyo que la presidencia pro tempore, en la medida en que está planteada así en los documentos de la UNASUR, debe ser transmitida trasladada a Venezuela, ¿no? Llama la atención a algunas otras apreciaciones que se han hecho en el marco del Mercosur por parte de algunos gobiernos. Me estoy refiriendo al gobierno de Brasil y al gobierno de Venezuela, ¿no? Que es lo que ha trascendido de estas reuniones. Y llama la atención. ¿Brasil y Venezuela o Brasil? Brasil y Paraguay, perdón. Sí. ¿No? Disculpe. Llama la atención algunas apreciaciones, ¿no?
de un gobierno como el de Brasil, actual, de dudosa legitimidad, punto 1, por lo cual hablar de problemas políticos en Venezuela es mentar la soga en la casa del ahorcado, ¿no? Porque en realidad tiene una crisis política como nunca y se está llevando adelante mecanismos de desplazamiento de una presidenta que son cuestionados urbi et orbi, o sea, a lo largo del mundo, por todos. Y ni hablar que me cuesta asumir, lo digo con sinceridad, Emiliano, que la Cancillería paraguaya, no en esta oportunidad que no estuvo, pero que el titular de la Cancillería paraguaya haya venido a darnos clase a nosotros de derechos humanos, ¿no? Bastaría que ver lo que hicieron ayer sentenciando a 5 campesinos. Así que reafirmo totalmente la disposición del gobierno uruguayo de trasladar la presidencia como corresponde a quien le corresponde. Ahora, adentro del Frente Amplio, ¿no falta discusión a propósito del caso Venezuela? Sí, falta discusión respecto a todo, Emiliano. Acabo de decir que en realidad hemos dejado de discutir de política en el Frente Amplio, así que también falta discusión respecto a muchos temas que tienen que ver con la realidad del contexto regional, ¿no? En este caso internacional. Doctor José Bayardi, candidato a la presidencia del Frente Amplio, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva y lo dejo seguir con la campaña. Bueno, ha sido un gusto, Emiliano. Buenos días. En Perspectiva, da que hablar.